¿Cuál es el mandamiento más importante? Ese es el título de este mensaje. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Está fácil esa respuesta, ¿no? Algunos que ya conocen la palabra, las escrituras, han escuchado quizás este pasaje otras veces. Pero vamos a la lectura de Marcos 12, 28 al 34 y rápidamente nos vamos a dar cuenta cuál es el mandamiento más importante. Marcos 12, 28 al 34 dice así. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Bien dicho, maestro, respondió este hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo, que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Cuál es el mandamiento más importante entonces? Amar a Dios. Ya, pero le falta, ahí está la mitad. Ahí está la mitad. Y amar al prójimo. Para Jesús entonces el mandamiento más importante: amar a Dios con todo el corazón, las fuerzas, el alma, la mente, y amar al prójimo también como a uno mismo. Estaba resumiendo, ¿qué cosa? La ley. En esos dos, ¿verdad?, mandamientos, por decirlo así, estaba resumiendo la ley. Y nosotros podíamos resumir, aún más nos podríamos atrever a resumir un poco más esos mandamientos, y lo podríamos resumir en amar. 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 El amor es el mandamiento más importante. El amor a Dios y el amor a los demás. Amar. Amar es el mandamiento más importante. Hay algo interesante en el amor hacia Dios y hacia los demás. Hay algo que produce en el hombre algo increíble. Y es que cuando amamos a Dios y amamos a las personas, somos felices. No se lo creen mucho. Cuando amamos a Dios y amamos a la gente de verdad, de corazón, somos felices. Somos felices. Este mundo va en busca de la felicidad, ¿no? Y uno ve, ¿verdad? Uno está ahí viendo la televisión o escuchando historias y cosas. Y uno dice: ¿cómo la gente va detrás de, no sé, de cosas que supuestamente lo van a llenar o lo van a satisfacer? Y uno dice: pobre gente, ¿cómo está engañada? Vemos el culto al cuerpo, el culto a la figura, ¿no? Gente que se gasta, por ejemplo, en cirugías plásticas, ¿no? Hay personas que a veces empiezan con un retoque, ¿no? Un retoquito. Después uno ve que ese retoque pequeño se transforma, ¿verdad?, en un empaste completo, ¿verdad?, el rostro. Y quedan desfigurados. Gente que se ha gastado miles y miles y miles de euros, ¿verdad?, en retocar su cuerpo y cómo eso después quedan, ¿verdad?, todos desfigurados. Y dice: pero uno, ¿cómo, verdad? Hace poco nos enteramos no sé si por ahí se enteraron, del desplome de las criptomonedas. Se enteraron, ¿verdad?, esta semana. La gente perdiendo, pero
millones de dólares, millones de euros perdiendo porque esas criptomonedas al final se están desplomando y están perdiendo mucho dinero. Se escuchaban por ahí que mucha gente que está perdiendo mucho dinero está pensando incluso en el suicidio, porque ha apostado todos sus ahorros, todo su dinero, ¿verdad?, pensando que aquello le iba a retribuir, pensando que aquello le iba a dar ganancias y con esa ganancia iba a ser feliz, una persona más satisfecha en esta vida, y ha terminado mucha gente en la ruina, ¿verdad? Este mundo va buscando esa felicidad, la gente va buscando qué nos pueda llenar, qué nos pueda satisfacer. La gente intenta la felicidad, que los otros le hagan feliz, ¿verdad? Que los otros de alguna forma le entreguen felicidad, que algo le dé felicidad. Pero el Señor dice la felicidad está en dar, en entregar. ¿Y qué es lo que el Señor nos manda a entregar? Amor. De alguna forma. El Señor dice, ¿tú quieres realmente saber la fórmula de la felicidad? Bueno, para ser feliz tienes que hacer feliz a otro. Ahí recién vas a encontrar la satisfacción. Hacer feliz a Dios. Buscar hacer feliz a Dios. Buscar sacarle una sonrisa a Dios con tu vida, con tus actos, con tus hechos, con lo que tú eres. Sacarle una sonrisa a Dios. Y hacer feliz también a los demás. Sacarle una sonrisa a otras personas. Estaba entonces el Señor ahí, ¿verdad?, con esta gente. Y esta gente se acerca a Jesús. Estas personas eran religiosas. Pero no eran religiosas así normalitas. Estos eran los ultra. De los religiosos, estos eran los ultra religiosos. Eran personas que se sabían toda la ley, ¿verdad?, estudiosas de la Torá, de la ley de Moisés, de los mandamientos, pero súper estudiosos, súper meticulosos de estudiar y de tratar de cumplir cada una de las letras de la ley. Eran personas que tenían un rango también dentro de la sociedad. Eran personas muy respetadas, personas que tenían su buena reputación, personas que tenían dinero, porque entre estos ultras estaban los saduceos, por ejemplo, que eran personas muy ricas, con mucho dinero, y que eran parte del Sanedrín, de alguna forma este tribunal que tenían los judíos, ¿verdad?, donde estaba la crème de la crème, lo mejor de lo mejor. Era gente que tenía grandes casas, que gozaba de muchas cosas, pero era gente amargada. Era gente que no era feliz con lo que tenía, con lo que había alcanzado, quizás sus estudios, su profesión, sus bienes, sus recursos, el aplauso de la gente, pero esta gente no terminaba de llenar su corazón, sus vacíos no estaban llenos, porque estaban pensando todo el tiempo en sí mismo. Era gente egoísta, envidiosa, con una amargura terrible. Y ahí estaba el Señor Jesús con ellos. Y estos ultra religiosos querían hacer caer a Jesús. Querían que Jesús pisara el palito de alguna forma. Preparaban preguntas tramposas a ver si en algo Jesús se iba a equivocar y si en algo podían acusar a Jesús para desacreditarlo, para acusarlo de estar en contra del gobierno de Roma, para algo porque, claro, Jesús le cantaba la verdad. Jesús en ese, digamos, días antes, ¿no?, de este encuentro con este ultra religioso, había entrado al templo y ¿qué había visto a los religiosos? Hacer negocios con la casa del Señor. Estaban los cambistas, ¿verdad?, a la entrada del templo. Venía la gente, ¿verdad?, a dar sus ofrendas, a dar sus sacrificios. Venían con otro tipo de moneda y decían, yo te cambio, porque aquí, ¿verdad?, yo te puedo cambiar las monedas que traes. Y así les cobraban más. Hacían negocio. Entonces el Señor viene y revolea todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa escena donde las mesas, ¿verdad?, todos los echa del templo, los saca, porque dice que la casa del Señor es casa de oración para todos los pueblos. Vosotros la estáis convirtiendo en cueva de ladrones, estáis haciendo negocios con ella. Entonces los religiosos, los ultras estaban, ¿verdad?,
en contra de Jesús y lo querían hacer caer, querían desacreditarlo, sacarlo de carrera. Y bueno, ¿se acuerdan que el contexto de este pasaje también es estas preguntas tramposas que comienzan a hacerle a Jesús? Por ejemplo, le habían preguntado acerca de los impuestos. ¿Era lícito dar impuestos a César? Bueno, ahí el Señor le respondió, ¿verdad? Con la respuesta que todos sabemos. También uno se atrevió a preguntarle, ¿no?, que si un tío que había tenido 7 esposas en la tierra, ¿con la cual de ellas seguiría casado en el cielo? 7 esposas había tenido. Le dijeron, Señor, cuando esté en el cielo, ¿cuál de ellas va a ser su esposa? Entonces el Señor les aguantaba a veces, pero también a veces le decía, vosotros sois unos hipócritas. Venía acá con este tipo de preguntas, vosotros sois unos ignorantes porque no entienden la palabra del Señor, no estudian la Escritura, no conocen el poder del Señor. Entonces, bueno, ahí en toda esa, de alguna forma, ¿no?, estaban estos ultra religiosos con Jesús, pero a lo que quiero ir, y pónganme atención, este grupo de personas, con todo lo que tenía, con todo lo que era, con todo lo que había alcanzado, era amargada, era insatisfecha, no era feliz, eran personas que criticaban, eran personas que estaban constantemente mirando, ¿verdad?, a los demás, comparándose con otros, envidiosos, queriendo tener más, no se conformaban con lo que tenían, ¿verdad? Vino Jesús y en vez de entrar en una relación con Jesús o entender y comprender que realmente era el Hijo, no lo despreciaban. Este viene a enseñarnos, este viene a decirnos cómo tenemos que vivir. Si este es un hijo del carpintero, si este es de Belén, Belén no es nada, es peor que Modúvar de la Emparedada, un pueblo ahí perdido, ¿verdad? Que cojo. Un pueblo que Belén no era nada. Entonces decían, ¿cómo va a salir de ahí el Salvador del mundo? Lo despreciaban, ¿verdad? Porque ellos querían seguir manteniendo su estatus. Venía Jesús y Jesús era una persona feliz, era una persona sencilla, era una persona llena, era una persona completa, que estaba en armonía consigo mismo, estaba en buena relación con su Padre, con Dios, y tenía buena relación también con la gente. Porque Jesús usaba esa fórmula de la felicidad. Jesús amaba a su Padre con toda su fuerza, con todo su corazón, y amaba también al prójimo, amaba también a la gente. No necesitaban nada, lo demás era añadidura. Lo demás que podamos conseguir en este mundo es añadidura, es añadidura. Si no estamos claros en eso, vamos a ir una y otra vez buscando algo o alguien que nos pueda hacer feliz, que llene nuestro corazón, que nos quite en verdad ese vacío, esa amargura. Pero el Señor dice, ama, decide amar, decide entregarte al Señor y amar también a los demás. Ahora, estos religiosos eran ingenuos, eran muy ingenuos, porque de todas estas preguntas trampas que le hacían al Señor, el Señor salía ganador de todas, ¿verdad? Con su sabiduría. Jesucristo jamás, cuando le preguntaron, decía, pasa palabra. No. O sea, el Señor nunca dijo, mira, no, siempre tuvo una respuesta. Siempre tuvo, ¿verdad?, la respuesta precisa para todas las personas. Ahora, estos querían engañar a Jesús, querían engañar al Hijo de Dios, querían engañarlo. Y yo creo que es como querer, no sé, regatear a Messi o qué sé yo. No sé, eran tan ingenuos, no se daban cuenta que al frente estaba el Hijo de Dios, estaba Jesucristo. Y querían hacerlo caer, querían engañarlo. Al Señor no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Es más, el Señor, antes de que le preguntaran algo, que el Señor, que dice la palabra, que Él ya conocía la intención
del corazón de las personas. Él leía el corazón de la gente. Cuando veía a alguien, él leía su corazón. No se dejaba llevar por las palabras. Nuestras palabras engañan muchas veces, ¿verdad? Él conoce el corazón y por eso no se fiaba de nadie, porque él conocía a las personas tal como eran. Y el dilema de este personaje que se acerca al Señor entonces es: ¿cuál es el mandamiento más importante? Ahí lo quería hacer caer de alguna forma al Señor. Se dice que hay más de 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Si sumamos los del Nuevo Testamento, porque hasta ese entonces estaba solamente el Antiguo Testamento, pero si sumamos hoy los del Nuevo Testamento, ¿cuántos mandamientos habrán? ¿800? ¿900? ¿1000 mandamientos? Posiblemente. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante? Yo pensé que Hebreos 13:17 era el más importante. Obedeced a vuestros pastores en todo. No. Ahora, el Señor dice que amar a Dios y amar a las personas es el mandamiento más importante. Ahora, yo pienso que de igual forma todos los mandamientos son importantes, ¿verdad? ¿O hay unos más importantes que otros? Todos son importantes, ¿no? Todos son importantes. Obedecer a nuestras autoridades, orar por ellas, perdonar, ¿verdad? Qué sé yo, honrar a nuestros padres, no mentir, trabajar con nuestras propias manos, no robar, es decir, un montón de mandamientos que el Señor nos da, consejos, normas que tiene para nuestra vida, pero todos son importantes. Lo interesante de Jesús en estos versos es que todo lo que Dios desea para nosotros, todo lo que Dios anhela que nosotros, cómo debe ser nuestra forma de vivir, de pensar, de reaccionar, todo lo resume en 2 mandamientos. Todo lo resume en 2 mandamientos, porque si amamos a Dios y amamos a la gente, vamos a cumplir todo lo demás. Si amamos a las personas, a nuestro prójimo, a los que están al lado, vamos a honrar a nuestros papás porque están a nuestro lado y vamos a cumplir ese mandamiento de honrar. Vamos a valorar a las demás personas también, ¿no? Amar a los demás significa valorarlos, honrarlos, respetarlos. Vamos a tratarlos bien. No vamos a tratar de engañarlos, manipularlos, coaccionarlos, porque los vamos a amar como Jesús nos ama a nosotros. Entonces, si cumplimos estos 2 mandamientos, vamos a hacer una revolución en la sociedad. Vamos a revolucionar el mundo, pero no con armas, no con recursos. Ay, si tuviésemos recursos, pastor. ¡Wow! Tendríamos tanto. Cámaras por todos lados, luces por todos lados, campañas grandes por todos lados. El Señor dice, no, así no se revoluciona el mundo. Es a través del amor. El amor revoluciona. El amor a Dios y el amor a la gente. Entonces, todos son importantes. Todos los mandamientos de Dios son importantes. Es interesante entender que todas las leyes son importantes para nosotros y también entender que hemos fracasado en cumplir la ley del Señor, ¿no? Alguno dice, yo he cumplido todo lo que Dios pide para mí, para mi vida. No. Es más, Santiago 2:10 dice, el que cumple toda la ley, ¿no? Hagamos cuenta que alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es culpable de haber quebrantado toda la ley. Y ahí estamos en problemas. Y ahí nos metemos en dificultad. Porque el Señor estableció su ley para nuestra vida. Y si fallamos en una, dice que somos culpables de fallar a toda la ley. Y cuando quebrantamos la ley de Dios, que es santa, que es justa, nos metemos en
en un gran problema, en un gran problema. Porque esto es serio. El guardar la ley en el sentido de agradar al Señor, y Él nos va a juzgar de acuerdo a su ley, a sus mandamientos. Entendemos que amar a Dios y amar a las personas, cumplimos la ley. Pero la ley nos muestra también nuestra miseria espiritual, ¿no? La ley nos muestra también que somos personas que fallamos, que necesitamos a Dios. Un día yo me pasé un semáforo en rojo aquí en Burgos y a mi casa me llegó la respectiva multa por haberme pasado ese semáforo en rojo. Yo decía, pero no, esto no puede ser verdad, no puede ser cierto esta multa. Y se han fijado que nos llegan las multas cuando la economía está más mala, ¿verdad? En casa, cuando estamos medio así, llegando justo a fin de mes, nos llega una multa. Y uno dice, lo único que me faltaba es que me llegara una multa de tráfico. Me llegó la multa y claro, tenía que pagar porque había hecho una infracción. Y resulta que voy ahí al policía y le digo, pero yo estoy seguro que pasé en ámbar. En ámbar, yo crucé en ámbar, yo no he pasado en rojo, de verdad que... Y el policía me mira y me dice, a ver, vamos a revisar la foto. Y me muestra ahí la pantalla, y empieza a mostrar todas las fotos, y cuando da rojo, yo ahí recién... Cambia a rojo y ahí recién voy pasando yo. ¡Pum! Y me queda mirando y le digo, las fotos no fallan, le digo. Bueno, ya está, tendré que pagarlo. Y así como podemos quebrantar la ley de tráfico, también quebrantamos muchas veces la ley de Dios. Y quebrantar la ley de Dios tiene también sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Quebrantar la ley de Dios se llama pecado. Y el pecado trae problemas, el pecado trae consecuencias para nuestra vida. Y el Espíritu Santo también, como ese policía o esas fotos, también hace con nosotros lo mismo. Pensamos que no tenemos pecado, pero el Espíritu Santo nos muestra la fotografía en nuestra conciencia, ¿verdad? Y nos acusa de alguna forma, ¿no? Eso se llama convicción de pecado. Cuando el Espíritu Santo nos muestra que hemos quebrantado la ley del Señor, que hemos fallado a la ley del Señor, que hemos hecho algo que a Dios no le agrada y hemos quebrantado su ley. Eso se llama convicción de pecado. El Espíritu Santo trae, ¿verdad?, de alguna forma esa culpabilidad ante Dios por nuestro pecado. Eso nos pone triste, eso nos duele, eso nos aleja del Señor, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de reconocer, nos da esa oportunidad de decir, Señor, perdóname. Y el primer gran problema de quebrantar la ley de Dios es que somos culpables. Es que somos culpables, porque todos nuestros pecados son como esas multas que se van a ir acumulando y que tendremos que pagar. Y en el día del juicio nadie se va a librar. Tendremos que dar cuenta a Dios un día por nuestra vida. Uno dice, bueno, pero tengo abogado en el día del juicio. No va a haber abogado ese día. No va a haber nadie ni nada que tú puedas decir, me quiero sacar estas multas de mi vida. La multa que me cursaron no fue porque el juez era malo. Uno puede decir, el policía, cuando nos saca la multa, un policía desgraciado, ¿verdad? Lo tratamos súper mal, ¿cómo me saca la multa? Solamente está haciendo valer la ley. No es que el juez o el policía sea malo, es que hemos cometido una infracción. Y el pecado es cometer una infracción primeramente hacia Dios. Hacia Dios. Quebrantamos la ley de Dios y somos culpables. El segundo problema grave es que estamos contaminados, estamos sucios. El pecado no solamente nos hace sentir culpables, sino que también el pecado nos va ensuciando. Pensamientos sucios, palabras que dañan, envidia, soberbia. Y nuestra conciencia nos acusa de que no estamos limpios, de que hay algo ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, que está ensuciando nuestra vida. Pero podemos decir, es que hago muchas cosas buenas.
Hago muchas cosas buenas, tengo mis cosillas por ahí, mis mentirillas blancas, o tengo, qué sé yo, tal o tal situación, pero es que hago muchas cosas buenas. Y el Señor dice, es que todas tus cosas buenas, todas tus obras buenas, delante del Señor son como trapo de inmundicia. No valen para nada, no valen para nada. Nada de lo bueno que podamos hacer va a poder reemplazar lo que nos ha ensuciado, lo que nos ha contaminado. Entonces, primero que somos culpables, lo segundo que estamos contaminados y el tercero es que al quebrantar la ley de Dios somos esclavos. Somos esclavos. Somos esclavos. ¿Cuánta esclavitud hay en este mundo? Ya no con cadenas, digamos, de la esclavitud de hace otros tiempos, pero son cadenas invisibles, que a veces no nos damos ni cuenta y caemos en ella. Y caemos en ella. Las redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales dan mucho, entregan mucho. Compañía, nos divertimos, nos informamos ahí con las noticias, hacemos negocio también con ellas. Pero, ¿cuánto tiempo al día conviene invertir en estas redes sociales? ¿En qué momento dejan de ser ventajosas y se convierten realmente en cadenas de esclavitud invisible, donde se desperdicia nuestro tiempo, donde se desperdicia nuestra vida, donde intercambiamos a veces tonterías y estamos viendo estupideces? ¿No se ha dado cuenta a veces que uno ve y ve tonterías? Y eso te encadena, eso te ata. Y eso es una cadena de este tiempo. Las redes sociales lamentablemente tienen muchas ventajas, pero a veces esas ventajas se transforman en cadenas de esclavitud. Somos la última generación que sabe cómo se vivía antes de las redes sociales. Antes de vivir a través de una pantalla. Y posiblemente la forma que usamos las redes sociales hoy se asemeja mucho al fumar de aquella época cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Estar enganchado a algo. No, es que yo no fumo, yo no tomo, ¿verdad? Yo me porto bien, pero muchas veces estáis enganchados a esas redes sociales que muchas veces, lamentablemente, le quitan tu tiempo con Dios y te quitan tu tiempo con tu prójimo, con tu familia, con tus seres queridos. Y los inventores del Face, el TikTok, el Insta, todos estos, están felices de que nos enganchemos a ellas, porque se llenan los bolsillos a costa de estar babeando a través de una pantalla, a costa de estar enganchado a través de una red social, y ellos se llenan los bolsillos. No les interesa que hagamos deporte, no les interesa que salgamos a caminar, no les interesa que estemos el cara a cara con otras personas también interactuando. No, nos quieren tener ahí. Y eso hay que darse cuenta que es una esclavitud de este tiempo. El Dios que nos ama ha provisto solución para nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice la palabra del Señor. Gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Gracias a Dios ustedes están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos están unidos a Cristo Jesús? Estamos unidos a Cristo Jesús, ¿verdad? Es a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra justificación, es nuestra santificación y es nuestra redención. Es la solución al problema que tenemos con Dios, al problema de nuestro pecado, al problema de nuestra esclavitud, al problema de nuestra culpabilidad. Entonces, somos culpables, ¿verdad? Porque dice, si fallamos en una cosa, somos culpables de quebrantar toda la ley. Pero el Señor dice que nos amó. Dice, Dios muestra su amor en nosotros con esto. Dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto muestra Dios su amor. Cuando éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Jesús es nuestra justificación. Y pasamos de ser culpables a ser inocentes por la gracia y la misericordia del Señor. En la cruz Él paga el precio de tu culpa, te ofrece su justicia. El justo muere por los injustos y así el Señor demuestra su gran amor por ti.
muriendo en la cruz. Y hoy eres una persona justa por la cruz del Señor. Jesús es nuestra santificación. Y de estar contaminados por el pecado, de estar sucios por el pecado, ahora estamos limpios mediante la sangre de Jesús. Porque en la cruz tomó mi impureza, mi egoísmo, mi pecado. Y sobre sí mismo Jesús cargó toda mi maldad. Y consiguió para nosotros nuestra santificación. Él nos hace santos. Estamos en el proceso de santificación, pero Él nos hace santos en la cruz del Calvario. Él se llevó toda mi maldad, Él se llevó todos mis pensamientos que no le agradan, Él se llevó toda mi suciedad y la sangre de Jesús me limpia mi conciencia, limpia mi maldad. Ya no tenemos que estar contaminados ni sucios, ahora podemos decir que estamos limpios por la sangre de Jesús. Jesús en nuestra redención pasamos de estar en esclavitud a estar libres, a ser personas libres. Colosenses 1 del 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención por su sangre. Él nos ha rescatado, Él nos ha hecho libres, nos ha perdonado. Redención significa adquirir algo que se había perdido mediante el pago de un rescate. Él nos ha adquirido, Él nos ha comprado nuevamente a precio de sangre, nos ha rescatado. Estábamos esclavos de nuestro pecado, esclavos de nuestro vicio, esclavos de nuestra maldad, esclavos de nosotros mismos, pero Él nos ha hecho libres. Como esclavos del pecado no teníamos ninguna chance de liberarnos a menos que alguien nos venga a liberar, a rescatar. Y Jesús paga entonces con su sangre el precio de tu rescate. Jesús es tu redención en nuestra redención. Jesús entonces es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Eso es motivo más que suficiente para amarle. Para amarle porque Él nos amó primero. Porque Él nos mostró su amor. Si bien es cierto, decimos tenemos que amar a Dios, pero es que Él nos amó primero. ¿Cómo no le vamos a amar? Jesús va más allá, ¿verdad? Dice, también debemos amar a nuestro prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo, entonces depende toda la ley. La fe cristiana no es una lista de leyes que tenemos que cumplir, sino una forma nueva de vivir, amando a Dios y a las personas. Esa es la transformación. No es venir a llenar una iglesia, no es aprenderse versículos ni alabanzas, no es cumplir actividades dentro de un marco de iglesia. No, es amar a Dios y amar a las personas. Eso es el cristianismo, eso es la fe, eso es vivir en comunidad. Eso es ser sal y es luz de este mundo. Porque de alguna forma este escriba, este experto de la ley, repitió lo mismo que estaba diciendo, ¿verdad? El Señor. Le dijo, es verdad, Señor, que amar a Dios con todo el corazón y las fuerzas y amar al prójimo es lo más importante. Y el escriba dice, es más importante que los sacrificios y que los holocaustos. Los judíos de la época eran tremendamente ritualistas, eran tremendamente ceremoniales, ceremoniosos, cumplían las fiestas a rajatabla, los días, la luna nueva, que aquí, que allá, que se abstenían de comer ciertas cosas, que se abstenían de juntarse con tal cosa, que se abstenían. Y de alguna forma este escriba, ¿verdad?, está diciendo, eso no es lo importante. No, eso no es lo importante es amar a Dios y amar a la gente. Vivamos en ese camino, vivamos en ese mandamiento, entendamos que lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios anhela de nosotros, es una buena relación con Él y una buena relación con las personas. Eso es lo que vino a restaurar, eso es lo que se perdió ahí en el huerto del Edén, ¿verdad? Se perdió esa buena relación que Adán y Eva tenía con Dios, ¿verdad? Y tenía la gente, ¿verdad? Porque ahí empezaron los asesinatos, Caín y Abel,
empezaron la envidia, los celos, entró el pecado, ¿verdad?, a la humanidad, pero Cristo es el segundo Adán, Cristo es el nuevo Adán. Con Cristo se comienza una nueva raza, una nueva sociedad, una nueva clase de personas, una nueva forma de vivir. No es religiosidad, no es religiosidad, es una nueva forma de vivir, amando a Dios y amando a la gente. Proverbios, y con esto voy acabando, Proverbios 3, del 1 en adelante, dice, y póngame atención porque aquí hay promesas para nuestra vida, aquí hay beneficios, ventajas de amar a Dios y de amar a las personas. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Guardando los mandamientos de Dios, teniendo una buena relación con Dios diaria, como la tenía Jesús, ¿verdad? Ahí con su Padre. Dice que eso va a prolongar nuestra vida muchos años y va a traer prosperidad, va a traer paz, va a traer años de vida y vida llena de gozo, de alegría. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Jesús es amor, Dios es amor, es verdad. Dice, llévalos siempre alrededor de tu cuello, escríbelos en el libro de tu corazón. Dice, así contarás con el favor de Dios y tendrás también buena fama entre la gente. Entonces vamos a tener favor de Dios, la gracia de Dios irá con nosotros. Y también vamos a tener gracia con las personas. Versículo 5, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Confía en el Señor de tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Dice, Él va a allanar tus sendas. Él te va a ayudar en tus sendas, en tus caminos. Te va a ayudar en tus decisiones. Te va a ayudar en todo lo que emprendas. Porque estás reconociendo al Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Qué interesante, ¿no? Esta promesa de salud, de fortaleza, de vigor, de energía, de buen ánimo, ¿verdad? A veces estamos desinflados, a veces estamos como sin ganas de nada, pero dice que cuando hay temor en nuestro corazón del Señor, cuando nos apartamos del mal y dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión, sino que contamos con el Señor, dice que viene a nuestro cuerpo salud y fortaleza. Versículo 9, lo dijo Katy, mi esposa, este versículo, honra al Señor con tus riquezas. Es decir, amar a Dios significa honrarlo con nuestras riquezas. Y eso está escrito en la palabra del Señor. Mis bienes, mi diezmo, mi ofrenda, mi tiempo, lo dispongo al Señor. No vaya a pasar como el joven rico, que había cumplido toda la ley desde joven, desde pequeño. Honrado a sus padres, el tipo súper bueno con la gente y un montón de cosas. Pero el Señor le dijo, vale, te falta una cosa, ¿quieres la vida eterna? Te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo. ¡Oh! Bueno. ¿Por qué me fue a pedir eso el Señor? No. ¿Cómo nos aseguramos de que Dios está en primer lugar y no la riqueza, la finanza están en primer lugar en mi corazón? Honrándolo con nuestros bienes, con nuestra ofrenda, trayendo al Señor lo que Él nos pide, siendo fiel con Él. Y hay una promesa, versículo 10, tus graneros se van a llenar, a reventar, tus bodegas van a rebosar de vino nuevo. Yo no conozco a nadie que sea generoso con Dios que no sea una persona bendecida por Dios.
Dice que el Señor bendice, el Señor trae bendición a aquel que es fiel con el Señor. Nos prospera, nos bendice. No damos por eso, damos porque le amamos, le honramos con nuestros bienes. Pero es que el Señor nos bendice, nos bendice. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. No desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo. Como corrige un padre a su hijo. Es la disciplina del Señor. No esperes que sea alguien que te venga a corregir o a disciplinar. Deja que sea el Dios como un padre corrigiéndote cada día. Dile, Señor, ¿qué tengo que corregir? Señor, ¿qué hay que cambiar? Examina mi corazón, Señor. Como un padre, Él te quiere corregir. No como el padre a lo mejor que tuviste, que te corregía y que te daba. Porque muchos padres han sido violentos, de gritos, de peleas, de enfados. Pero el Dios es bueno, Dios es amor. Cuando nos corrige, nos trata bien. Y nos corrige porque nos quiere bendecir y quiere que nos vaya bien en esta vida. Y amar a los demás. Versículo 27 de Proverbios 3. Dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde y te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No urdas el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti su confianza. No entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño. No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos. Amar al prójimo, sí, ayudarnos, bendecirnos. A veces nosotros pedimos alguna ayuda ahí para la gente, a veces que está pasando necesidad, y a veces no responden, y a veces solamente escuchamos grillos de cri, 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 cri. Seamos sensibles a veces a la necesidad de otro, porque entre nosotros hay necesidad de comida, hay gente que está pasando necesidad quizás de ropa, o sus hijos están pasando necesidad. Seamos sensibles, como dice la palabra, si está de parte nuestra hacer algo, hagámoslo. No seamos envidiosos con los demás, dice la palabra del Señor, porque el Señor a nosotros nos bendice. ¿Qué tenemos que andar envidiando lo que tienen los otros? Dios nos bendice a cada uno de nosotros. No entremos en pleito, en pelea con nadie, gratuitamente. Perdonemos, amemos, tratémonos bien. Así estaremos cumpliendo el gran mandamiento de amar a Dios y amar a los demás, y ahí habremos descubierto esa fórmula de la felicidad, que es el amor. Nos ponemos de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús.